Muy buenos días, estudiantes. ¿Se escucha? Buenos días. Buen día, ingeniero, si se escucha. Perfecto. Comenzamos nuestra clase del día de hoy. Primeramente, voy a hacer un recuerdito a la gente que ha llegado recién. Seguramente que hay nuevos inscritos. Así de manera rápida nomás para que se pueda entender. Voy a compartir pantalla. Bueno, de nuestro plan global o sílabo que hemos trabajado en la anterior clase. Recordar que, en definitiva, la evaluación se va a hacer de la siguiente manera. Pues la evaluación, y yéndome a la hacia capite directamente, porque hemos hablado mucho en la anterior clase, en detalle. La evaluación son dos prácticas, proyecto y examen. En cuanto a las prácticas, un 10%, proyecto 30% y examen 60%, eso para cada parcial. El examen final 100%, como también la instancia. Pero en el tema de requisitos habilitantes, tenemos los siguientes puntos. Primeramente, en cuanto a los proyectos, no hay postergación de fecha. Si no se entrega un solo proyecto en algún parcial, directamente no estarían habilitados para seguir con la materia. ¿Sí? Tienen que entregar todos los proyectos, sean 2, 3 los que llegamos a hacer en el semestre, tienen que estar entregados. Y tienen que entregarse completos, ¿no? Entonces no pueden entregar a medias. Haremos grupos en función de la cantidad de estudiantes inscritos. Eso al final tenemos la opción todavía de rezagados, la opción todavía de lo que sería eh, examen de mesa. Entonces con todo esto vamos a recién tener el número final de estudiantes. En base a eso tendremos pues el total, ¿no? Por favor, Brian Chávez, apaga tu audio, por favor. Brian Chávez. Ya. Otro tema habilitante son las prácticas. Las prácticas tienen que ser mínimo un 80% en todo el semestre, en cada parcial. Si doy 10 prácticas, por lo menos 8 tienen que estar listas ahí. Si no se entrega de esa manera, también es algo que vayan en contra y no van a estar habilitados para poder pasar la materia. Y por último, tenemos la asistencia. Máximo 6 faltas permitidas en este semestre. La asistencia vamos a controlar desde el día de hoy. Entonces, puedo controlar yo en principio a media clase o al final, ¿no? Eso yo voy a definir y tiene que estar en la clase. Eso sería. ¿Alguna pregunta en cuanto a este formulario o esta planilla de requisitos habilitantes? ¿Alguien tiene alguna observación o pregunta? Muy bien. Entonces yo considero que con esto ya estamos todos en regla y están entendiendo a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Perfecto. Entonces dicho esto, vámonos ya a nuestro avance. Entonces vamos a ir a un avance. Voy a ahora compartir pantalla de otro documentito. También de acá lo voy a cerrar. Y empezamos con el tema número 1 de la asignatura. Vámonos a compartir. ¿Y se puede ver la pantalla? Sí, ingeniero. Perfecto. ¿Ya? El tema número 1 está referido, en este caso, a estructuras de madera. La materia es maderas y metálicas y la dividimos en dos partes. Primeramente veremos madera, luego veremos metálicas. Está en ese orden. En este caso veremos capítulo número 1, tipos y propiedades físicas y mecánicas de la madera. Esta unidad está dividida en dos partes. Hoy veremos la primera parte y mañana la segunda parte. Son solamente dos clases que tenemos para poder llevar esta unidad, que es bien teórica y es bien cortita. De entrada tenemos algunos objetivos. En este caso los objetivos fundamentales serían, por ejemplo, número 1, conocer conceptos fundamentales de la madera estructural. La madera como material estructural. Como un objetivo número 2 tendremos la definición de familias y especies maderables en Bolivia. Objetivo número 3, identificar las ventajas y desventajas de la madera estructural.
Y objetivo número 4, reconocer los tipos de escuadrillas de madera. Escuadrillas, entiéndase las secciones transversales, sus características, diferencias entre escuadrillas comerciales y reales. Son los 4 puntos fundamentales que se requieren entender. Tal vez un número 5 podría aumentar, que sería, por ejemplo, el cubicaje o el hacer un cómputo métrico acerca de una sección o un elemento, por ejemplo, una viga, una columna, un elemento, sacar esto de sección en volumen. Y aquí en la madera es un poco distinto, no es agarrar las dimensiones lado largo, alto y ancho y multiplicar, tener un volumen, porque el comercio se hace por pies cuadrados, no se hace por un volumen conocido como metros cúbicos. Eso tenemos que entender. ¿Bien? Entonces vamos a ir paso a paso. Muy bien, aquí nos podemos fijar, tenemos una vivienda íntegramente hecha de madera. Tenemos, si se dan cuenta, desde la techumbre, tenemos las columnas, tenemos los muros o los paneles, tenemos en este caso también lo que sería, por ejemplo, unas entradas o unos vidrios, que es una entrada, diremos, que podríamos decir entrada del aire. Y básicamente toda la estructura está hecha de madera, con diferencia del tema de lo que serían los vidrios y lo que sería, por ejemplo, el piso como tal. Cuando tenemos un piso como este, que es un piso en planta baja, directamente tenemos un piso vaciado sobre el terreno, ¿no? Si tuviésemos una losita, un entrepiso, también se puede hacer de madera. Fíjense la versatilidad, la elegancia, en este caso, de hacer una estructura de madera. Realmente resalta, a diferencia de tener esta misma estructurita, por ejemplo, de hormigón o de acero. Tiene nomás su grado de, en este caso, o destaca del resto, ¿no? Como material estructural. Si se dan cuenta, la elegancia, la belleza, hasta el confort que se puede notar, ¿no? Al respecto. Aquí tenemos, por ejemplo, una fábrica donde ya a nivel industrial se va prefabricando lo que serían sistemas de piso. Aquí tenemos vigas principales, tenemos viguetas y unos elementos diagonales que son los diafragmas. Son elementos de piso que encima se colocan unas tablas. Este entablado que se coloca encima de este sistema de piso pasaría el piso sobre el cual la gente va a ir caminando. Entonces, si se fijan, todo se está prefabricando por módulos. Por módulos, y me animaré a decir que tenemos que un módulo de unos 250 metros a 3 metros. Y esos módulos se van a llevar luego con un camión y se van a montar con una grúa. Entonces, tiene esa facilidad también. En cuanto a hormigón armado, no se puede hacer esto, ¿no? El hormigón armado tiene que ser necesariamente hecho a pie de obra. Hormigón pretensado se podría hacer parte, ¿no? Podemos hacer las viguetas, por ejemplo, de hormigón pretensado y montar en la estructura, pero todo el piso, ya hasta inclusive la parte de la rodadura, no se puede hacer. En este caso, en madera sí se puede hacer, es una gran ventaja. En acero estructural también se podría agarrar y se podría armar lo que son las vigas principales, las viguetas. Seguramente en acero las viguetas estarían un poco más separadas, con seguridad. Sin embargo, llevar todo esto a un camión, inclusive con la losa, no se podría, porque la losa sí o sí tiene que vaciarse en campo. Además que un sistema de piso de acero pesa mucho más que un sistema de piso de madera. Entonces llevarlo a un camión tal vez va a requerir tener módulos más pequeños, ¿no? Entonces realmente la madera estructural tiene esa ventaja. Es fácilmente manejable, prefabricable y se puede armar con módulos. Es una ventaja que tiene. Fíjense, este mismo sistema de piso aquí se está montando ya en una estructura. No requerimos equipos muy grandes porque la madera es liviana. Entonces fíjense, sistema de piso. Se lo coloca en el espacio debido y ya tendríamos listo o armado en unas cuantas horas, porque también hay que hacer lo que serían las conexiones, pero no es muy complicado. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora en detalle de lo que es la madera como material de construcción. En este caso, en esta imagen inferior podemos ver aquí un bosque. Esta fotografía es sacada de Canadá. En Canadá yo les puedo decir, es el país que más construye madera en el continente americano. A nivel mundial pelea Canadá con países de Europa que también tienen gran potencial maderero. Entonces Canadá construye incluso coliseos, construye edificios ya de un tamaño no más interesante, diríamos 8 o 10 pisos o 10 niveles. Entonces ya está a la vanguardia de las construcciones de madera. Podemos decir que todo se puede construir con madera. Vamos a ir viendo algunos tips, algunas indicaciones importantes acerca de las construcciones o de la madera como material estructural ya para la construcción.
Primeramente, notar que la madera es un recurso netamente renovable. Con madera podemos agarrar y podemos construir ciudades enteras. Y entonces me dirá, pero ¿qué pasa con el bosque? Este bosque que, digamos, el año 2021 está así, al año 2030 va a estar totalmente sin ningún árbol, ¿no? Sí y no, porque hay regiones en las cuales se van reforestando. Si bien aquí se puede ir trabajando, en otro lugar paralelo a este se puede ir reforestando. Entonces, a medida que se va reforestando, también se va extrayendo material madera en este caso, y se hace un circuito en el cual el lugar donde yo saqué la madera se tiene que reforestar inmediatamente. Y entonces se puede decir que en la madera se puede ir renovando y se hace un manejo, una gestión para que siempre tengamos troncos disponibles para trabajar y sacar en este caso el aprovechamiento. No solamente de lo que sería madera estructural en construcción, también sacar por ejemplo madera para papel, etcétera, diversos tipos de usos, muebles también. Por tal motivo, este manejo tiene que ser así, sustentable. No es ir a sacar nomás del bosque y pare de contar. Hay que hacer ese circuito de sacar y volver a sembrar y volver a cultivar, ¿no? Va a volver a tener los troncos y los árboles. En este caso, la madera, yo les diría que es variable, ¿no? De especie a especie maderable. Entre unos 10, 15, 20, 25, 30 años sería el tiempo que tarda en una especie como tal tener ya madera suficientemente, diremos, ya comercial para poder ser talado. Depende mucho de la especie, ¿no? En ese tiempo uno tiene que ir pensando y gestionando sectores para los cuales tiene que trabajar y explotar y sectores que tiene que ir reponiendo. Todo tiene que estar bien controlado. En nuestro país es un poco complejo, ¿no? En nuestro país hay empresas que sacan madera pero no reforestan. Entonces se va depredando la naturaleza, pero se puede hacer este trabajo de mantenimiento y de reposición y debe estar gestionado por el gobierno y por entidades que velen por el cumplimiento de este hecho. Entonces, a su vez la madera, como dijimos, puede ser renovable, también es un material mucho más noble. O sea, está muy claro, ¿no? Veíamos acá en esta anterior gráfica, si realmente construir con hormigón, ladrillo, por ejemplo, o con acero y ladrillo, no es lo mismo, ¿no? Realmente el confort, la estética, el querer habitar aquí en este lugar, aquí esto es como un sauna, ¿no? Querer estar acá, seguramente que esas ganas que le da al ser humano de poder habitar, poder construir, tener su vivienda de madera, no lo hace cualquier otro material. Entonces, en definitiva, la madera sí es un material mucho más noble. Además, fíjense, por ejemplo, los muros, en acero, por ejemplo, muros de acero no se hacen, ¿no? Paneles que, digamos, con reticulados de acero se pueden hacer, pero con unas planchas metálicas y con unos acabados, pero que no van a tener este mismo acabado como se ve acá. Además que la temperatura, ambiente interior en esta edificación, la madera tiene una característica fundamental, que es un material térmico, es un material que aísla lo que sería temperatura en tiempos cálidos o en tiempos fríos. La madera hace que tengamos más confort dentro de la edificación. Eso, a diferencia de cualquier tipo de material, ya sea ladrillo, hormigón, acero, no se comporta de igual manera. Entonces es una gran ventaja. Luego tenemos, como les indicaba, que es un material mucho más cálido. Esto sobre todo para lugares nórdicos, ¿no? Como por ejemplo Canadá, por ejemplo Alemania, Suiza, no tienen épocas de frío bien marcadas. La madera tiende a economizar o ahorrar lo que sería la calefacción. Si bien si se quiere igual calefacción en ciertas épocas del año, va a ser mucho menos su consumo, porque la madera, repito, es mucho más cálida que el hormigón, que el acero. De hecho, o sea, es realmente una gran ventaja. Asimismo, como decíamos, es amigable con el medio ambiente. Es decir, si manejamos el circuito de renovación de los bosques y además entendemos de que en la madera como tal, al ser talada y al ser utilizada en la construcción, no requiere más trabajo o más elementos que contaminen el medio ambiente. Mientras, por ejemplo, al hacer acero, a fabricar acero, se requiere excavaciones, se requiere minas, se requiere sacar materiales de minas, se requiere hacer un procedimiento en hornos que ciertamente contaminan al medio ambiente de una mayor manera. El hormigón también. Para fabricar por ejemplo, el cemento se requiere hacer un trabajo extensivo en canteras y también un trabajo que es referido a la molienda y a los hornos que también van a contaminar el medio ambiente. Asimismo, a la hora de hacer la mezcla, en este caso para el hormigón, tenemos que depredar o sacar, por ejemplo, agregados de ríos. Tenemos que sacar también lo que sería agua, que tiene que ser agua de buena calidad.
y ciertamente con este tipo de trabajos estamos también afectando al medio ambiente. Entonces, a diferencia de los demás materiales constructivos, la madera, si es bien manejada, es un recurso, un material mucho más amigable al medio ambiente, más que cualquier material de construcción, diría yo. Por tal motivo, llegamos a lo último, y aquí esto lo he puesto con color plomito para que podamos un poco discutir. Aquí tengo esta definición que la madera también es un material que es competitivo con el resto de materiales de construcción. Y ahí quería que un poco hablemos con ustedes y a ver qué les parece. Por ejemplo, en Estados Unidos, en zonas marcadas obviamente, sobre todo de viviendas, gran parte de las construcciones son hechas de madera. En Canadá yo diría en su mayoría. Ya, en Europa también, una gran parte en Europa también. Por ejemplo, Sudamérica, el país que más construye madera, más tecnología tiene madera es Chile. Chile es una potencia sudamericana en cuanto sería la ingeniería, diseño y construcción en madera. Pero Bolivia no tanto, como podemos ver. No se ve tan frecuentemente edificaciones o viviendas hechas de madera. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿el material como tal, la madera, es competitiva en nuestro país? ¿O cuál sería la diferencia que hay con Chile, por ejemplo, con otros países? ¿Por qué la madera no está tan extensivamente utilizada como otros países? ¿Qué podrían decir, chicos? A ver, aquí participaremos toditos. Buenos días, ingeniero. Buen día. Yo creo que quizás se deba al costo del material, ¿no? De la madera, y la adquisición también muchas veces es muy complicado adquirir un buen material de madera según su tipo. Aparte, la mano de obra, ¿no? Calificada para trabajar con el material. Muy bien. A ver, has tocado 3 puntos. Hay que analizarlos por separado. Uno sería lo que tú dijiste, y tal vez sea bueno anotarnos, pero bueno, lo vamos a manejar así nomás. Uno sería el precio, que es muy caro, elevado comparado con otros materiales. Otro sería, me decías, adquirir el material de buena calidad. Y tercero sería la mano de obra. Ya. Vamos a ir analizando punto por punto. Yo creo, y vuelvo aquí atrás para poder revisar, que trabajar en madera es mucho más sencillo que trabajar en hormigón o en acero. Yo creo que es más fácil. Es como tú aquí puedes ver, es mucho más sencillo. No requieres herramientas muy trabajadas. No requieres manejar material ahí en montículos que se desperdicia. Hacerlos encofrados que también se hacen de madera, ¿no? O sea, es mucho más fácil. En cuanto a los perfiles de acero, también tienen un cierto grado de facilidad, pero si tenemos soldaduras, vamos a ver que las soldaduras son una metodología, una técnica bastante compleja. Es mucho más difícil que un trabajador aprenda a soldar, que un trabajador aprenda a colocar, por ejemplo, clavos o colocar pernos, digamos, o tornillos. O sea, yo no creo que sea la mano de obra, no creo. En cuanto al tema del material, a la calidad, ahí comparto contigo. Esta imagen que he puesto por acá es de Chile. Es de Chile. En Bolivia no tenemos fábricas de este tipo, de este nivel, que fabrican, por ejemplo, este tipo de estructuras. En su mayoría tenemos aserraderos en nuestro país. Aserraderos en los cuales se sacan la madera, la van cortando y la van colocando, en este caso por tamaños, por secciones rectangulares, en un rango de tamaños y una variedad, diremos, de especies maderables. Usualmente manejamos maderas duras, semiduras y maderas, entre comillas, blandas. Son 3 tipos de maderas que se van manejando. Y obviamente para un uso estructural se prefieren las maderas duras y semiduras. Las blandas más van para el tema de encofrados o para estructuras temporales. Entonces, si te fijas, las secciones que te acabo de indicar son secciones rectangulares, lo que manejan acá, los aserraderos. No es muy difícil, ¿no? Entonces el transporte, hablemos de transporte, la madera en Cochabamba, por ejemplo, la Tren Trópico de Cochabamba, el Chapar. En Santa Cruz, de su zona forestal, de la Chiquitanía, por ejemplo, de zonas, en este caso, donde pueden ellos extraer. En La Paz también tema de Yungas y en todo el país. Creo que todo el país tenemos madera a excepción de Oruro, que tiene una pequeña deficiencia en cuanto a bosques maderables. En este caso no creo que sea difícil traer, ¿no?, las troncas y trabajar aquí en la ciudad. Entonces tampoco es algo así. En el tema de la calidad, pero hay una diferencia, ¿no? En países como Chile tienen un control de calidad tan avanzado
que tienen una certificación. Cada lote de madera se va a ensayar, se lleva a unos laboratorios que son del gobierno y se van a hacer todas las pruebas respectivas para certificar el tipo estructural. Allá, por ejemplo, en Chile, tienen una clasificación, una clase selecta, una clase 1, clase 2, clase 3. En función a la clase, varía obviamente la calidad y, puedo decir también, la resistencia a compresión, flexión, tracción. Por tal motivo, si uno quiere dimensionar o diseñar una edificación y que no tenga, digamos, secciones muy grandes, tiene que ir con una clase superior, la mejor clase de madera. Y para esto, tanto lo que sería el transporte, el corte mismo, el tema del curado, la madera se cura, por si acaso se cura, el tema de la humedad, tiene que estar también hecho para que ya al momento de hacer los ensayos y la evaluación técnica, se tenga madera de alta calidad, ¿no? Eso sería en la madera cerrada. Hay otra tecnología que también no es moderna, es antigua ya, que es la madera laminada, que es coger bloquecitos o pedazos de madera de espesores pequeños, hablemos de 10, 15, 20 milímetros, un poquito más, y se les va uniendo con unos adhesivos y se pueden formar secciones rectangulares, por ejemplo, de mucho más tamaño del que se puede encontrar en la naturaleza, ¿no? Porque en la naturaleza troncas entre 50 centímetros hasta 1 metro máximo se pueden encontrar. Y toda la tronca no es útil para que tú puedas hacer un corte. Uno puede pensar, toda una tronca de 1 metro, le puedo sacar 1 metro de altura a una viga, ¿no? Y eso no es así. Les voy a mostrar enseguida a qué me refiero. Entonces, tal vez la tecnología, la mano de obra, y yo diría el control. O sea, no hay un control, nadie que controle, no hay una entidad pública que controle, que exija a los aceleradores tener tecnología, tener capacitación, control de calidad. Fíjense acá cómo está, esto va estar bajo un techo, ¿no? Solamente acá tenemos trabajadores que están con un pequeño tingladito, están a la intemperie, con herramientas manuales, ¿no? O sea, hay diferencia y la diferencia es la inversión que hace la empresa, en este caso para tener un buen trabajo. Y eso no tenemos en nuestro país. Sin embargo, pese a esas limitantes que les digo, la madera que tenemos en Bolivia, en general, es mucho más resistente o de mayor, digamos, calidad, así hablemos en términos naturales, que la madera que tiene, por ejemplo, en Estados Unidos o la que tiene aquí, por ejemplo, en Chile. Hay diferencia. La madera de Chile es una madera más de zonas más templadas y que son maderas, en su mayoría pino, lo que manejan ellos, pino. En Bolivia tenemos maderas tropicales. Eso no hay en Chile, ¿no? Y las maderas tropicales tienden a ser más duras y más resistentes que las maderas de zonas templadas. Entonces, hay diferencia ahí. Tenemos mayor potencial que Chile incluso en el tema de la madera, pero investigaciones, control de calidad y difusión no tenemos, ¿no? Ellos han investigado mucho, tienen entidades ya definidas que hacen el control, exigencia para la construcción, y ellos se han dado cuenta que la madera es un material competitivo comparado con el hormigón, con el acero. Por ese motivo, fíjense que están construyendo semejante fábrica. ¿Ustedes creen que esto construirían para no vender, para que hagan todo de hormigón armado? ¿O creen que ya el cemento es más caro o la arena es más cara? No, no creo, ¿no? Entonces, ciertamente el manejo sustentable que se hace y la exigencia de todo tipo de proyectos para que se construya con madera. Ahí está la diferencia. Donde comparto contigo, más que en el tema entonces de la mano de obra, el tema de la calidad es relativo, te diría. En el tema del costo, ahí está la diferencia. En el tema del costo, ahí tenemos el problema, ¿no? O sea, en el tema del costo, infelizmente en Bolivia, la madera cuesta muy caro, comparado con el hormigón. Entonces, en Bolivia tenemos el hormigón como material principal para construir. No tenemos en este caso a mayor comparación. Entonces, el problema fundamental de la madera en Bolivia es que es muy caro. Y si tú comparas a nivel internacional, o sea, Chile, o sea, yo no creo, por ejemplo, que aquí en este tipo de fábricas, o sea, compartan conmigo, yo no creo que un trabajador de esta fábrica gane menos por hora, por jornal o por mes que un trabajador de un aserradero en Bolivia. Es más, no solamente el costo de la mano de obra, el tema de ropa de trabajo,
herramientas, estas facilidades del tinglado, la iluminación, todo esto, inclusive el control de calidad tiene un precio, ¿no? Los ensayos, que eso no hace el aserradero en Bolivia. No creo que el costo sea menor en Chile. De hecho, el costo en Chile es mucho más alto que el costo en Bolivia. Lo que difiere es el precio, pues. El precio en Bolivia es mucho más caro. Entonces, si analizamos un poquito más en detalle, si a nivel de costo Chile tiene un costo más alto que el de Bolivia, se supone que en Bolivia debería ser el precio más barato que en Chile. ¿Se dan cuenta? Es de lógica, ¿no? ¿O dónde está la diferencia? La diferencia está que en Bolivia los precios los pone, pues, en este caso, el que vende. Y en libre oferta y demanda. También en Chile hay oferta y demanda. Pero ¿cuál es el problema? Que en Bolivia los aserraderos lo venden muy caro porque prefieren exportar. O sea, hay países como Chile mismo, otros países a nivel europeo, que ven que la madera de Bolivia es bastante buena y piden para exportación. Piden para exportación. No piden este tipo de piezas, piden directamente piezas, buenos rollizos, o sea, de manera ya del tronco sacado, sino piezas en vigas, en tablas, que se tienen que exportar a Europa inclusive. Entonces, ahí viene la diferencia, ese desbalance que hay en cuanto a precios. Cuesta mucho más caro acá que en otros países, por tal motivo, el que vende, el que tiene el aserradero, el que tiene la concesión para sacar las troncas, le conviene económicamente exportar, ¿no? Exportar. Inclusive no sabemos si en la exportación la hacen todo de manera legal, seguramente que también, y como es bien conocido, hay madera que sale de contrabando, ¿no? Tanto lo que sería desde los bosques hacia la ciudad para su trabajo, o digamos el trabajo que se le hace ahí para poder sacar las troncas o sacar las secciones, y también la parte de exportación. Tenemos alta corrupción en nuestro país, entonces con eso más imagínense si van a dejar algo para nuestro país. Yo diría que entre la balanza de uso, la balanza comercial de uso de la madera estructural y la exportación, localmente debemos estar consumiendo, yo estimo, un 20%, 30% exageradamente, y el resto está yéndose para la exportación. Es esto. Y el consumo en Bolivia, en su mayoría, si es madera de construcción, es para hacer encofrados o para hacer muebles, ¿no? En su mayoría. Y madera así como acá para hacer estructura, muy poco. Hay para comprar, pero muy poco. Muy poco. Entonces ahí está la diferencia. Básicamente en decir que la madera es competitiva. Realmente lo debería ser. Pero en nuestro país tenemos ese problema, a diferencia de otros a nivel mundial. Entonces aquí tenemos una pequeña imagen. Y esto se queda de una referencia muy interesante. Con tanta ventaja que tiene la madera. Entonces la madera realmente es el material que nos dio la naturaleza. La naturaleza inteligente, dice, ¿no? Entonces realmente deberíamos construir más en madera que en hormigón, inclusive, para edificaciones, digamos, relativamente medianas, pequeñas. Debería ser el material ideal de uso. Fuera de todas estas ventajas, digamos, que tenemos acá ya explicadas, hay también algunas observaciones, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en Bolivia, cómo se corta de manera muy artesanal las troncas, cómo se transporta, eso ya con equipo pesado. Fíjense, aquí es una tronca bastante grande. Aquí me animaría a decir que esto es más de 1 metro, ¿no? Es casi 1,5 metros en diámetro, es un poquito más. Entonces, hay tecnología, ¿no? O sea, realmente para comprarse tal equipo tan grande, hay pues el mercado, hay exportación que pueda justificar que que la gente que se dedica a esto tenga pues camiones, tenga equipo pesado para poder llevar, ¿no? Es un negocio rentable. Sin embargo, en nuestro país y también a nivel mundial se ve ciertamente algunos puntos flacos, ¿no? Primeramente la durabilidad. Cuando hablamos de durabilidad, uno piensa, ¿no? Y dice, mira, yo puedo construir madera, digamos, me animo a construir mi casa de madera, no lo voy a hacer con hormigón ni ladrillo, que es lo típico. Pero el problema es que no sé si va a durar lo que yo quiero que dure. Por lo menos una casita, una vivienda, debería durar unos 30, 50 años de inversión, ¿no? 30, 50 años, de ahí buscar ya una evaluación, un refuercito, o ya directamente demoler y volver a construir. Pero por lo menos 50 años. ¿En madera será que consigo ese nivel de durabilidad? Uno puede pensar. Y la respuesta es que sí. O sea, realmente uno puede encontrar una durabilidad tan alta como la del hormigón o ladrillo, siempre y cuando tenga tratamiento, tenga mantenimiento. Claro que sí, hay varias maneras. Enemigos de la madera. Enemigos. La naturaleza
¿Podría ser? Sí, por ejemplo, hongos, por ejemplo, termitas, o sea, insectos y hongos que atacan la madera. Es bien conocido que la madera blanda y madera húmeda tiende a ser más susceptible al ataque de hongos e insectos. Madera dura y madera con menos contenido de humedad es menos susceptible al ataque de insectos, pero igual es, digamos, recurrente en nuestro medio. Y si uno visita, por ejemplo, estructuras de madera, en techo sobre todo, que tiene larga data, va a encontrar que hay ciertas, digamos, afectaciones debido a estos fenómenos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Hay materiales químicos o elementos químicos con los cuales se puede tratar la madera, se puede proteger y evitar y hacerlos tóxicos para los hongos y para los insectos, o las termitas en este caso. Se puede hacer el tratamiento. Entonces es un trabajo que se tiene que hacer antes de colocar el elemento en la estructura. Como también el tema de la humedad. O sea, a menor humedad, menores problemas, efectivamente que sí. Por ejemplo, si la viga o la diagonal o la columna de madera está en estado muy verde, hablamos verde decíamos que tiene un contenido de humedad muy elevado, digamos cerca del 30%. Entonces sí, aparte del tema de los insectos y el tema de los hongos, puede afectarse por el tema de la pudrición. Entonces tenemos que reducir ese contenido de humedad. Y la manera más correcta es hacer el curado. Hay dos tipos de curado. Un curado que puede ser hecho de manera, digamos, tradicional, a través de un secado. Y el secado tarda aproximadamente entre 2, 3, 4, 5 años almacenado en un lugarcito con cierto tipo de orden y facilidades. No es colocar o apilar la madera de manera cualquiera. Hay que apilar los elementos, las vigas, las secciones, con un espacio entre ellas para que pueda circular el aire. Y tiene que estar techadito para que no le dé el sol. En ese caso, 2, 3, 4, 5 años podemos tener ya la madera con un contenido de humedad aceptable para poder trabajar. Pero esperar 2, 3, 4, 5 años es mucho a veces para poder vender, ¿no? O sea, tener una instalación tan grande y tener la madera ahí años, si no es rentable, hay otra manera, a través de hornos de secado rápido. En este caso con tecnología, digamos, más moderna, instalaciones más costosas, más caras, que en este caso tienen a elevar la temperatura como un sauna, le inyectan aire caliente y tienen unos ventiladores para sacar lo que sería, en este caso, la humedad. Se puede llegar a hacer el secado de la madera 2, 3 semanas, hasta un mes. Un poquito antes también se lo puede hacer, en función del tipo de tronca y la sección transversal. Entonces, se dan cuenta, es una otra manera de hacer. Pero no esperemos, digamos, sacar de la naturaleza y colocar y construir. Eso no se puede hacer. Al igual que el acero, por ejemplo, al igual que el hormigón, requerimos trabajos, ¿no? Para poder mantenerlos y que nos dure sus 50 años. Entonces es algo necesario y que no lo podemos echar la culpa a la madera. Requerimos el trabajo requerimos. Entonces algo que se puede hacer y que se debería hacer en todo material de construcción, ¿no? No esperemos que tener un buen hormigón, por ejemplo, haciendo una mezcla y dejándolo ahí, ¿no? Tenemos que hacer el curado, con una semana echándole agüita, ¿no ves? Sacando unos testigos, haciendo los ensayos respectivos, dosificaciones. Todo es de control tecnológico y el tratamiento que se tiene que hacer es necesario. Si uno no cuida lo que sería la ejecución del hormigón, igual nomás no va a durar sus 50 años. Lo mismo en el acero, que es un material que se manufactura y requiere también un tratamiento especial, pintura anticorrosiva, por ejemplo. Entonces, no es culpa de la madera. Cualquier material de construcción requiere un tratamiento. Es importante tomar en cuenta aquello. Entonces, pensar que la madera no es durable es falso. Es durable, pero siempre y cuando tenga metodologías de tratamiento para su protección. Luego, el punto, y tal vez el punto más fuerte, porque la gente piensa que la madera no es buena para su construcción, es el comportamiento ante el fuego. Uno piensa en madera y ya piensa que le llega de una chispa, o le llega, una vela en una casa que se cae, y va a arder la casa y pierdes toda tu inversión. Mientras que si lo haces de acero, de hormigón o de ladrillo, puede haber un incendio, pero es, digamos, no por la estructura como tal, sino por elementos que se pueden quemar. Y piense que para que la edificación dure, tiene que ser nomás de hormigón, ladrillo o de acero. En este caso puntual del comportamiento del fuego tenemos dos puntos importantes. Uno es la baja conductividad térmica. La madera
sobre todo en secciones gruesas, se quema de manera superficial. Si uno quiere, por ejemplo, armar una fogata y pone piezas de madera de tamaño pequeño, diríamos, de secciones pequeñas, va a arder rápidamente, efectivamente. Pero si coloca secciones grandes, o sea, vigas, por ejemplo, de 10 centímetros, 20 centímetros de sección, no va a arder en ese instante. Solamente se va a quemar la parte exterior. Incluso hay testigos, les voy a mostrar la clase de mañana, de incendios que han sucedido a nivel internacional, a nivel mundial, donde luego del incendio, al ir a la obra o donde estaba la vivienda, se verifica que las vigas principales no se han quemado, solamente la parte exterior, una parte pequeñita, y la parte central sigue totalmente estable, no ha fallado. Entonces que la madera tiene esta característica, tiene baja conductividad térmica. En este caso, el fuego como tal tarda mucho tiempo en quemar una sección estructural. O sea, ahí tenemos una cierta ventaja. Ahora, pensar que porque es madera ha habido el incendio no es correcto. Realmente hay que ver las causas. O sea, las causas la causa no es pues la madera. La causa puede ser, por ejemplo, una mala instalación eléctrica, en este caso un cortocircuito, podría ser en este caso, no sé, una vela que no ha sido apagada, u otro tipo de causas que no son necesariamente originadas porque tú tienes una edificación de madera. Entonces no es el motivo, no es la causa, la madera. Entonces pensar que si hay incendio es por culpa de la madera, no. Tampoco es culpa del hormigón o del acero. Es culpa de un mal manejo, una mala instalación eléctrica, un mal uso en este caso de las instalaciones eléctricas que se pueden sobrecargar, otro tipo de fenómenos del uso que le dan las personas a la edificación. Entonces realmente el comportamiento ante el fuego, entre comillas, no es un fenómeno que se quiere crítico y que sea responsabilidad de la madera como tal. Es un fenómeno que se da por un mal uso y que además la madera tiende a soportar un buen tiempo por su baja conductividad térmica. Se puede soportar un buen tiempo hasta que pueden venir los bomberos o poder salvar la estructura. En este caso, entonces, les estoy demostrando que la madera como tal, los mitos que es poco durable y que es muy combustible, están siendo denegados. Y eso de una manera totalmente, digamos, real y cierta. Lo que dice la literatura técnica está ahí. Entonces, ese precepto que la madera no sirve, que no dura o que es muy fácilmente quemable o combustible, debemos quitar, ¿no? O sea, hay que pensar en madera estructural como tal. Secciones gruesas no tienen este problema, ¿sí? ¿Algún comentario en este punto, por favor? Buenos días, Inge. Tengo una consulta, bueno, una inquietud más que una consulta. He visto que en las aserraderas acá en Bolivia, principalmente en nuestro país, he visto que traen los troncos y directamente pasan a cortar. No sé si son sometidos o pasan por ese proceso de curado que usted habla. Ah, sí, muy bien, muy buena pregunta. Sí, el curado se hace usualmente de las secciones, o sea, la tronca que está acá, tronca que tú puedes ver acá en esta imagen, se la trae, digamos, a Cochabamba, se la transporta, se la descorteza, porque la parte exterior no sirve para poder tener madera estructural, y se va cortando la sección que te queda en diferentes metodologías. Ahorita vamos a ver. Hay una madera que es radial, tangencial u oblicua. Se van sacando las secciones en función a las secciones comerciales también. O sea, no esperes que, digamos, que un aserradero A saquen, digamos, vigas de, no sé, pues de 10 por 15, diríamos. En el aserradero B saquen, no sé, pues de 16 por 10 y así, no. Tienen secciones ya estandarizadas. Las van sacando y antes de venderla y usar las secciones, tienen que ser curadas. Ahí sí tiene que llevarse, repito, método tradicional, secado al aire, que es esperar entre 2 y 5 años. ¿Cuál es la regla? Maderas blandas tardan menos en secarse que las maderas duras. Para maderas blandas, entre 2 años y 3 años. Maderas duras, entre 4 y 5 años, usualmente. Depende de la especie. Tiene que secar en unos ambientes, unos galpones techados. Y como les decía, la madera debe estar apilada una sobre otra, dejando un espacio para que circule el aire, para que pueda secar poco a poco. O en un horno que tiene una tecnología, diremos, mucho más moderna, que induce, en este caso, un secado mucho más rápido. Y tiene ventiladores que van a hacer que este vapor que va a circular vaya desecando con mayor rapidez. Eso es, ¿no? En la metodología.
Entonces, sí, como tú dices, las troncas vienen, por ejemplo, a Cochabamba, los aserraderos, se cortan y tienen que ser secadas. Eso es lo correcto. Está muy bien. Y en las aserraderas cumplen ese tiempo, no creo que cumplan esos 5 años de secado. Ya. Pero hay maneras, pues. O sea, hay maneras de saber si que lo que te están vendiendo ya cumple con ese tiempo de curado. Ya. Y yo te pregunto a ti o a tus compañeros, ¿qué pasaría? Ponte a pensar que tenemos una madera dura, y te voy a decir la madera dura en Bolivia, una especie, la más convencional, la más común, es la madera almendrillo. La madera almendrillo, yo les diría, es una de las maderas más resistentes, más útiles para poder tener estructuras, y también más apreciadas también, no solamente en Bolivia, también a nivel internacional. Es una madera excelente. Esta madera tarda, diremos, unos 5 años en ser secada al aire, ¿sí? Entonces, te hago una pregunta. Digamos que la sacan 1 año y medio, o digamos 2 años, y me la quieren vender. ¿Cómo yo me daría cuenta de que la madera no ha secado lo que debería secar? Y dos, ¿cuál sería su efecto en mi construcción? Digamos que voy a construir un techo, digamos, grande para como acá, ¿no? Como esta estructura de acá, como un tipo saunita, que voy a construir una vivienda. Y todo el techo que está acá, que aquí ancho debe ser por lo menos me imagino unos 15 a 20 metros, meter las columnas para ser de almendrillo. Entonces la pregunta es, al comprarme madera que no está bien secada o bien curada, ¿cuál sería el efecto en la estructura? Digamos que esto lo voy a hacer en Cochabamba. ¿Cuál sería el efecto? ¿Qué Como que piensas? se podría amofosear. Yo pienso eso. ¿Que se podría, perdón? Como que más humedad. Como que tendría más humedad. Sí, tendría más Como que humedad. podría podrirse, digamos, si no está bien curada. Podría podrirse si tiene mucha agua, tampoco, ¿no? Si tiene mucha agua, sí, efectivamente podría podrirse más rápido. Deformación de la madera, Inge. ¿Perdón? Deformación. Deformación de la Deformación. madera. Exactamente, es lo que pasa. La madera es un material natural, ¿verdad? Es un material que se llama higroscópico. ¿Qué es higroscópico? Que puede captar o perder humedad, perder agua. Entonces, usualmente el contenido de humedad de la madera, la madera como tal tiene tres fuentes de agua. Una agua que está libre en su estructura molecular, una que está dentro de las paredes moleculares, y una agua que se llama agua de constitución, que está dentro de las moléculas. Son tres tipos de agua. Cuando sacado de un tronco, tiene los tres tipos de agua. Tiene la madera verde. La idea para construir es agotar casi al 100%, al 100% de lo que sería la madera libre, y dejarle la madera, en este caso, de las paredes. Pero esa humedad de las paredes, hay que hacer un equilibrio con la humedad del medio ambiente. Si, por ejemplo, esta madera, que es del trópico de Cochabamba, ya diremos, si esa madera libre, si esa agua libre que está ahí afuera, solo con la madera, con el agua que está en las paredes y el agua molecular, la traigo. Y supongamos que estamos con un contenido de humedad de un 20%. Y en Cochabamba, por lo que es la altura, la temperatura media y la humedad atmosférica, yo requiero que mi tronco esté con un 10 a un 12% de contenido de humedad. Esa diferencia va a hacer que al medio ambiente la madera también, digamos, como esta columna, tienda a irse igualando o equilibrando con el medio ambiente, en este caso con Cochabamba. Les va a perder humedad poco a poco en los años, y la madera va a cambiar sus dimensiones. De manera longitudinal, o sea, a lo largo, la madera poco se va a cortar, poquito se va a cortar, no es mucho. Donde va a cambiar más va a ser el sentido de la sección transversal. En el tronco tenemos tres dimensiones: una dimensión radial, una tangencial y una longitudinal. A lo largo es poco el cambio. A lo radial y tangencial, sobre todo, donde más va a cambiar. Entonces, sería en este caso en la sección transversal donde va a cambiar. Y tú me dirás, pero ¿cuál es el problema? Va a cambiar un poco la dimensión, unos cuantos centímetros, no hay problema, ¿no? El problema es que si no hubiese nada que le coaccione esta disminución de disección, la madera estaría muy bien, no tendría ningún problema. Pero acá, fíjate, tenemos abajo una fundación y tenemos arriba la conexión con estas vigas y con el techo. Entonces, los extremos de la madera están coaccionados, o sea, no se les permite moverse
Si te das cuenta, están sujetos por otro tipo de elementos, por conexiones. Aquí también este muro de madera está coaccionando a esta columna. Entonces, como se le impide el movimiento, entonces se dice que la madera al no poder deformarse se va a ir torciendo y se va a ir formando también unas cuantas grietas y fisuras. Es lo que va a pasar, ¿no? Entonces la madera no va a durar lo que debería durar. Va a haber agrietamiento, torceduras y con el tiempo esas aberturas y deformaciones que no solamente van a estar en esta columna, también en el resto de elementos. Aquí para lo que sería el vidrio, el muro, el techo, que todo está conectado, va a hacer de que la edificación pierda, digamos, su geometría de una manera, digamos, importante en el sentido transversal, como que también esas deformaciones, fisuras y torceduras hagan que también puedan entrar más fácilmente los hongos, insectos, y se active lo que sería el fenómeno de pudrición a través de lo que sería la merma por el tema de hongos e insectos. Porque eso tú ya no podías controlar, ¿no? Habría que repintar, eso es bien complicado. Entonces, la regla general, ¿cuál es? Que el contenido de humedad de la madera sea el mismo o esté equilibrado con el medio ambiente. Y ustedes, digamos, ya esto más o menos lo conocen. Les voy a dar un ejemplo. En Santa Cruz, por ejemplo, en la carretera de Santa Cruz, los que han viajado por tierra o en bus, pasado lo que es la frontera con Cochabamba, yendo a un lugar que se llama, creo, Buenavista. Sí, Buenavista. Hay un sector donde venden muebles. Muebles muy bonitos, ¿no? Muebles así artesanales. Son un tipo, en este caso, sillas, sillones, mesas, ¿no? Hay gente que ve en el camino y se compra, ¿no? Se compra, lo trae a Cochabamba, está acá de Cochabamba en su patio y su jardín, y pasan unos cuantos meses y ya empiezan a torcerse, a quebrarse, a fisurarse, y uno no sabe por qué es, ¿no? Dice, la madera que me han vendido estaba podrida o estaba con bichos, ¿no? No, lo que pasa es que la madera es un material natural, que va equilibrando la humedad que tiene con el medio ambiente. Y Cochabamba no tiene la misma humedad que Santa Cruz o que Chapare, ¿no? Es muy distinto. Entonces, no esperen ustedes a que su estructurita o su mueble trabaje bien. Tiene que equilibrarse, tiene que secarse antes de ser mueble, antes de estar coaccionado sus extremos y en este caso tener esfuerzos internos debido a la pérdida de humedad. Asimismo, al revés, llevar un mueble, por ejemplo, una madera de Cochabamba, digamos, de cercado, ya madera seca, hacia Santa Cruz, pónganse a la inversa, también es lo mismo, va a tender a incrementar su sección, va a haber un hinchamiento. ¿Por qué? Porque va a querer equilibrar la humedad ambiente de Santa Cruz, ¿no? O sea, ese es el tema de la madera, tiende a captar y perder humedad, eso es natural, eso es totalmente natural. Entonces, por cierto, tenemos que hacer un secado haz un porcentaje que se equivale o que equilibre a la región donde tú vas a construir. Eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? En términos generales. Entonces ahí está la respuesta que les decía sobre el tema de la humedad. Ahora, ¿cómo controlo la humedad? ¿Cómo podemos controlar? Hay diferentes maneras. Una es con laboratorio. Sacar una muestra. Se lleva a un laboratorio y se pone a un horno de secado que está a 103 grados Celsius. Y tú puedes secar la madera. Y al tener la madera antes húmeda, que tú puedes pesarla y medir su volumen, y luego al tener la madera seca, puedes pesar y medir su volumen. Al hacer esa comparación, puedes sacar vos el contenido de humedad. El contenido de humedad simplemente va a ser este peso volumétrico de la madera como llega, digamos húmeda, menos el peso volumétrico de la madera totalmente seca, entre el peso de la madera seca. Con esa relación de 3 que puede hacer, sacar un porcentaje de contenido de humedad, que usualmente debería estar para madera de construcción, para Cochabamba, entre un 10, 12, 14%. Ahí debería estar, hasta un 15%. Es lo más normal, diremos. Más de eso, o mucho menos de eso, no está bien. No está bien. Tampoco secar mucho la madera no es correcto. No es correcto, porque igual el ambiente de Cochabamba se va igualando y va a querer equilibrar en el ambiente, va a querer hincharse también. Entonces, algo que se debe controlar. Les voy a mostrar más adelante una grafiquita interesante que nos mide en función al tipo de temperatura y humedad medio ambiente, cuál debería ser el porcentaje de humedad de la madera. Ahorita lo vamos a ver eso. Muy bien. ¿Qué más podemos hablar de la madera? Bueno, la madera está compuesta principalmente por células largas y esbeltas. O sea, la madera como tal tiene unas células largas que se llaman fibras. Las fibras, hagamos de cuenta que son como unas pajillas
ya que van a lo largo del tronco, que van desde la raíz hasta lo que sería la copa del árbol. Esas fibras, que tienen una forma tubular hueca, transportan lo que sería en este caso los nutrientes, la savia, hacia lo que sería la copa del árbol, ¿no? Es algo muy normal. Pero estas fibras alargadas, que van desde afuera hacia adentro de la tronca, van cambiando con el tiempo. Las fibras que están por fuera, cerca de la corteza, son unas fibras que son más, digamos, vivas y que transfieren la savia, por ejemplo, o los nutrientes hacia lo que sería el tronco, hacia lo que serían las ramas, perdón. Y la madera que está más al medio, la madera más vieja, ya pierde esa característica. Se va endurando, entonces esa madera que está más al medio, su función es ser el sostén del árbol. O sea, ante lo que sería el viento, por ejemplo, otro tipo de fenómenos, es el sostén, es la estructura, si se quiere, del árbol. Son dos funciones principales. La madera para construcción justamente es esa, la madera más vieja, la madera que es más dura y la que va a servir para hacer estructuras, diremos. La madera más joven, la que va por afuera, no tanto, ¿sí? Pero sea una u otra, tienen fibras tubulares. Las fibras tubulares, repito, son la parte resistente, que su función inicial era transmitir lo que serían nutrientes, y pues después, ya la madera dura, la madera antigua, perdón, su función es darle sustento o soporte. Estas fibrillas o fibras tienen una función, dar el mayor soporte al árbol, la mayor resistencia. Por tal motivo, es la dirección de la fibra, que también se llama en otra bibliografía beta o grano, o fibra beta o grano, tiene el siguiente comportamiento. Aquí está. Voy a mostrarles, aquí tenemos una tronca común. No siempre es como acá perfectamente circular, ¿no? Puede ser un poquito variable también, como les mostraré más adelante. De esta tronca tenemos unos anillos de crecimiento. Se fijan. Anillos de crecimiento hasta llegar a lo que sería la parte de la corteza. La corteza no nos sirve, la corteza exterior e interior no nos sirve, es algo diremos que se lo desecha, pero se puede reutilizar para otro tipo de actividades. Luego tenemos hacia adentro lo que sería la albura, que es la parte más joven de la madera, que les decía, estas fibras huecas, que están por debajo de lo que sería la corteza. Esta albura tiene la función de transmitir los nutrientes hacia lo que sería la copa del árbol, ¿no? Más hacia adentro tenemos la madera más antigua, que se llama duramen. Este duramen es la parte más sólida del árbol, la parte estructural es la que nos interesa para sacar la madera como tal. Pero al medio, la parte más pequeñita que está por acá, tenemos la médula. Y la médula es, digamos, la parte nuclear del árbol, la parte más antigua del tronco. ¿Por qué? Porque el tronco crece de dentro hacia afuera. Y que ya por el pasar del tiempo tampoco ya nos sirve. Ciertamente esa madera está un poquito ya afectada. Tiene rajaduras, está un poquito, diremos, entre comillas, podrida. Y esa médula como tal tampoco sirve para hacer estructuras. Entonces lo que nos sirve solamente es entre lo que está entre la albura y la médula. Esa parte que está ahí es lo que nos sirve. Entonces aquí poniéndoles un esquemita, nos serviría simplemente desde este punto a este punto. Toda esta parte es la madera de uso estructural o en la construcción. Entonces, ahí está, para que nos demos cuenta. O sea, no todo el tronco se aprovecha para la parte estructural, solamente la parte que está en este rango. Ahora, hay tres maneras de cortar. O sea, hay muchas maneras, hay técnicas, hay un montón de técnicas. Les voy a pasar un librito para que puedan ver las técnicas de corte. Las técnicas de corte en un tronco son variadas. Sin embargo, para los ingenieros civiles no es tan importante eso como saber que podemos sacar, en este caso, tres tipos de secciones. Primeramente, un corte radial. Este corte radial que está aquí mostrado es sacar netamente del tronco una sección que va justamente coincide con un radio hacia el centro o al núcleo del tronco. Si te das cuenta, los anillos de crecimiento van a tener esta forma en el corte, van a ser prácticamente horizontales, depende mucho de la sección que cortemos, y a lo largo del corte, que digamos quiero esquematizar, a lo largo se verían las fibras, ahí estarían las fibrillas que se mostrarían paralelas al corte. Lo óptimo es tener las fibras siempre paralelas al corte, porque las fibras tienden a ser totalmente verticales, porque van a lo largo del tronco. De que puede haber troncos torcidos, efectivamente sí, pero en su mayoría los troncos se los considera rectos. Entonces, las fibras deben tener esa forma, si se quiere. Esa es una manera de hacer. Otra manera de cortar es un corte tangencial. Se lo haré con otro colorcito, con color celeste.
Corte tangencial sería cortar no en un radio, sino de manera, diremos, horizontal, en esta dimensión, cortarlo en la madera de esta manera. Cortar así la sección. ¿Cuál es la diferencia? Los anillos de crecimiento, si se fijan, van a cortar de manera inclinada a esta sección transversal. Igual a lo largo, tendremos lo mismo, tendremos las fibras colocadas de manera paralela, efectivamente, no habría mucho problema, pero los anillos de crecimiento están de manera distinta que si estuviésemos con el corte radial. Y por último, si no quiero hacer uno u otro, puedo hacer un corte oblicuo, es decir, un corte en cualquier sección, no en una parte vertical o horizontal, directamente en una parte inclinada, no importa, hacer un corte como el que estoy aquí mostrando, con color verde. Aquí también los anillos de crecimiento van a cortar de una manera, digamos, aleatoria, si quieres, a la sección. Y a lo largo puede que yo tenga las fibras paralelas o puede que no las tenga. Depende mucho cómo voy a cortar. Si es oblicuo, puede que tenga las fibras a lo largo paralelo o con un ángulo de inclinación. A ver, pensemos en los tres tipos de corte. La parte más resistente, hemos dicho, es la fibra, lo que más soporta, y va a lo largo del tronco. En el tronco del árbol va de manera vertical, ahí están las fibras, van de esta manera. Entonces yo debo cortar y tener mis vigas, las secciones, en sentido longitudinal. No pensemos tener una viga en sentido transversal. Póngase, digamos, por un tema muy particular, que entonces he encontrado un tronco, diremos, de un árbol que no sé, que mide unos 3 metros, que debe haber todavía en la naturaleza, y yo quería hacer una viga en el sentido, una viga en sentido horizontal. De hacer se puede cortar, pero es la dimensión o la sección más débil del tronco, El tronco aguanta más en sentido longitudinal, en el sentido vertical, en este caso aguanta mucho más, porque las fibras le dan la resistencia al tronco. Entonces, si me dan esta opción, yo como pediría o sacaría la viga, sacaría en sentido longitudinal, siempre, porque en transversal, como está acá, de seguro va a tener una menor resistencia, tanto a flexión, a compresión, etc. De seguro. Ustedes tienen que pensar que estas fibras son como unas pajillas, que se unen unos con otro a través de un elemento cementante. Ese elemento cementante se llama lignina. Y las pajillas, esas como pajillas que van de manera vertical, químicamente se forman por el material que se llama celulosa. Entonces la celulosa y la lignina forman este compuesto. Siempre va a ser más duro. Si ustedes agarran por ejemplo, un grupo de lápices y lo quieren apretar de manera longitudinal, lo quieren flexar de manera longitudinal, va a aguantar mucho más. Pero si está de manera transversal, va a aguantar mucho menos. Entonces ahí está el secreto de entender que la madera siempre debe ser cortada para una sección rectangular, como tú quieras, siempre en sentido longitudinal. Es lo más correcto. Entonces, dicho esto, déjenme borrar esta parte que ya no nos sirve. Dicho esto, les voy a mostrar ahora cómo quedaría los cortes ya en secciones como una viga. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría de la siguiente manera. Entonces, tendríamos los tres tipos de corte. El corte radial, fíjense acá cómo queda el tema de los anillos de crecimiento, cómo quedaría, tal como está aquí en la imagen. Aquí tenemos los anillos y aquí tenemos las fibras en sentido longitudinal. Ahí está. Yo diría es la manera de cortar más adecuada y según experimentación es la manera en la cual la madera aguanta más, tiene mayor capacidad. Corte radial. Entonces tú al fijarte los anillos de crecimiento, como te venden, por ejemplo, la sección, si es una sección grande, ahí te puedes fijar bien, debería mostrarte los anillos de esta manera. Si no lo tiene así, puede que lo tenga en corte tangencial, como está aquí. En el tangencial, fíjate, cortas de esta manera, los anillos de crecimiento vienen de manera inclinada, ¿sí? Y el tema de las fibras, aquí no se ve muy bien, pero la parte, diremos, exterior del corte, la parte de esta cara, puede verse de esta manera, porque fíjate, el corte se hace entre una de las anillos y otro de los anillos, entonces entre anillo y anillo puede haber ese cambio de sección, pero igualito las fibras tienen que estar en el sentido longitudinal, las fibras principales tienen que estar. Y por último el corte oblicuo, en cualquier lugar del tronco, córtale un cortecito y te quedaría igual la sección, el tema de los anillos de crecimiento de manera inclinada.
Y en cuanto a las fibras, debería ser respetarse la forma longitudinal. Pero a veces, si se corta chueco, estas fibras no quedan paralelas. Es decir, podría haber esto, que estas fibras tengan un ángulo, digamos, alfa respecto a la sección transversal. Lo óptimo sería que formen un ángulo de 90 grados, ¿no? Eso sería lo óptimo. Pero a veces las fibras forman un ángulo alfa de 5, 10, 15 grados, ¿no? Está por ahí. Y si alfa es grande, entonces baja considerablemente la resistencia. ¿A qué? A compresión, a tracción, a flexión, a cortante. Baja la resistencia, es la regla. Entonces siempre tenemos que procurar que las fibras sean paralelas a las caras, las fibras. Esto es lo óptimo. Además que un corte radial siempre va a tener una mayor capacidad. Eso se ha visto en ensayos, en experimentación. Pero no siempre te lo venden así. O sea, el corte radial se puede aquí, pero ya para aprovechar todo el tronco, también te van a vender secciones con corte tangencial o corte radial. O corte oblicuo. ¿Yo qué haría, por ejemplo, para un elemento principal? Si puedo elegir las vigas que voy a comprar, imagínense para un entrepiso o para una columna, yo me fijaría para los elementos principales y exigiría comprar con corte radial. Es lo mejor. Para secciones no tan importantes o no tan principales, sí, podrías optar un corte tangencial o un corte oblicuo. Sí, pero siempre voy a verificar siempre que este ángulo alfa no exista, o sea, que sea totalmente paralelo a las caras o que sea pequeñito. Eso sí voy a fijarme. Y si se ve clarito, y si no se cumple, me cambio de sección. ¿Sí? A todo esto, además, que es muy teórico, porque eso es solamente un esquema, la madera al ser natural, recuerda que de una tronca tenemos pues también ramas, ¿no ve? Tenemos ramas que vienen por todo lado, tenemos la copa del árbol. Entonces, estas ramas también van a generar cierto tipo de problemas en el tronco. Hay unos nudos que se forman alrededor de las ramas, como también al secar las troncas, al secar lo que serían las secciones, las escuadrillas, también pueden producirse fisuras, grietas, hendiduras. Entonces yo debería revisar visualmente y ver que no existan o existan de una manera menor que nos dice la norma, una clasificación visual, de tener menos defectos en cuanto a nudos, bolsas de resina, fisuras, grietas, inclusive al secarlo mal se producen alabeos, o sea que la viga no va a estar totalmente recta, va a estar un poquito torcida por aquí, ¿no? Así, entonces va a haber un alabeo. Todo eso debo yo controlar a la hora de comprar, porque ellos no me están regalando, ¿no? O sea, yo voy al aserradero, pido, y antes de cargar al camión tengo que revisar todo esto. Además, el porcentaje del contenido de humedad. Ahí viene la pregunta. En cada compra tendré que irme al laboratorio, sacar un pedacito de la madera, llevar al horno. ¿Eso será siempre? La pregunta. No debería, ¿no? No debería. Debería haber una entidad que certifique cada pieza y me dé aquí en el pegado de fuera de esta viga, una etiqueta que diga viga de madera almendrillo certificada, contenido de humedad 12%, digamos, listo. Debería haber. Aparte de esta entidad que me hace ese control de la humedad, podría revisármelo lo que son las grietas, los nudos, bolsas de resina y decirme cumple con la norma, cumple o no cumple, ¿no? Y si no cumple no lo compro. Algo así debería tener, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, en Chile y en Brasil tienen. En Bolivia es libre albedrío, cada quien hace lo que quiere, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema bastante serio. Ahora, como recomendación para continuidad, existen métodos, digamos, alternos. No solamente sacar la muestra y llevar al laboratorio. También se puede tener un equipo el cual mide la resistividad eléctrica del agua, en este caso dentro de lo que sería el tronco. Y este equipito manual se coloca sobre la superficie del tronco y te va a dar el porcentaje de humedad con un margen de precisión aceptable. Ese equipo, ahorita les voy a mostrar de qué tamaño es, cómo funciona, pero no es algo muy difícil de manejar. Solo mide contenidos de humedad. Así es, ¿no? Entonces, por lo menos para una estructura importante, yo debería controlar todas las fallas, pedir corte radial para lo principal, verificar las deficiencias, los defectos, a través de una clasificación visual que les vamos a mostrar, y ahí también la literatura, y ver el contenido de humedad.
Todo eso, y además, ¿qué tipo de especie será? Pues tenemos un montón de especies maderables, por nombres científicos: almendrillo, verdolago, vivosita, jibo, etcétera, ocho. ¿Cómo me doy cuenta de que esta madera es almendrillo y no es ocho? Porque el almendrillo es madera dura, el ocho es madera que no es dura, madera blanda, entre comillas. ¿Cómo me doy cuenta para que no me estafe? Uno podría ser el peso. El almendrillo pesa mucho más que el ocho, pero si no tengo experiencia y no tengo cómo comparar, hay catálogos donde me muestran el color, el tipo de fibra, y yo con eso puedo comparar. Además, también el peso volumétrico. Yo puedo calcular de la sección transversal cuál es su volumen real, cuál es el volumen real, calculo las dimensiones, obviamente, multiplico por el peso teórico y debo tener un peso aproximado que lo puedo medir, puedo colocar una balanza y saber si está en ese rango, es pues la madera que estoy llevando. Pero es una madera muy liviana, yo estoy seguro de que no es la madera que me están vendiendo, no es la madera que yo quiero y debería exigir que se cambie. Esa es la hermenéutica, y como verán, realmente es mucho más difícil, ¿no?, que comprar, por ejemplo, una viga de acero, un perfil de acero, o por ejemplo, hacer un hormigón, ¿no?, que es más práctico. Aquí falta mucha regulación. En otros países hay regulación, aquí no tenemos regulación. Dios mediante, con las universidades podríamos intervenir y pedir al gobierno que nos den presupuesto para poder hacer este control, pero todavía en Bolivia seguimos sin control, ¿no? Esa es la parte un poquito más fea, ¿no? Yo les digo, en Chile, y tengo un video que les voy a mostrar, voy a subir a la plataforma, certifican de manera periódica los elementos de cada proveedor. Muy bien. Ahora, a manera de entrar también a la parte teórica, tenemos que diferenciar que hay maderas que son maderas, en este caso, coníferas, y maderas latifoliadas. ¿Qué es madera conífera y madera latifoliada? En la naturaleza tenemos dos grandes familias de maderas, dos grandes. Una se llama maderas de zonas templadas, maderas coníferas, y otra madera es la madera de zonas tropicales, o maderas latifoliadas. ¿Por qué latifoliada? Es el término técnico, ¿ya?, botánico. Conífera, latifoliada. Aquí está conífera tropical, pero no es lo mismo, ¿sí? De manera general, se dice que las maderas coníferas son, entre comillas, maderas más blandas que las maderas tropicales. Por ejemplo, el pino, como está acá, es una madera conífera. El pino tenemos en Bolivia, hay bastante en Chile, en Estados Unidos y Canadá. Esas son las más templadas. Su resistencia es inferior a las maderas tropicales, en teoría. Y eso, la regla no es tan así exacta, pero en la mayoría de los casos se da. La madera del chapare, un almendrillo, por ejemplo, un verdolago, es mucho más resistente, mucho más duro que una madera pino, por ejemplo. Ahora, desde un punto de vista botánico, ¿qué se puede reconocer? La copa del árbol, de las coníferas, es una copa un poquito más piramidal, y sus hojas más o menos en forma de aguja. Además, se conoce que las hojas de los árboles que son, en este caso, coníferas, tienden a caer en época invierno, otoño-invierno, tienden a caer. Mientras que las maderas tropicales son más hojas que permanecen más en el tiempo. Ahora, en cuanto a las maderas latifoliadas o tropicales, son copas más ramificadas. Y las hojas son de forma laminar. Eso ahí no se puede dar cuenta más o menos en cuanto a la especie, pero más fácil darse cuenta que las maderas latifoliadas son maderas tropicales, de regiones tropicales o andinas tropicales, como tenemos en Cochabamba. Y las coníferas de zonas más templadas, de zonas más frías. En Bolivia tenemos bosques andinos. En Bolivia tenemos ambos bosques, tenemos los de las coníferas y las tropicales. Tenemos los dos. Pero para fines de trabajo, si quieres, de producción, así en cantidad, lo que predomina son los bosques tropicales y subtropicales, que encajan con las maderas, en este caso, latifoliadas. Es decir, en Bolivia predominan las maderas tropicales. Y como les dije, las maderas tropicales son las maderas más duras, más resistentes, las que tienen mejor calidad. La calidad de la madera, desde un punto de vista estructural, desde un punto de vista de ingeniería civil, se puede sacar dos parámetros fundamentales. Uno es la resistencia y otro es la rigidez. Hablamos de resistencia, decimos, de manera general, se dice que
A igual densidad, las maderas latifoliadas de bosques andinos muestran mayor resistencia que la madera conífera. O sea, ¿cómo me doy cuenta? Maderas de similar peso, llevo a un laboratorio y estoy seguro que voy a tener mayor resistencia, por ejemplo, a la compresión, a la tracción o a la flexión, que una madera conífera. Por ejemplo, la madera, digamos, 8, por ejemplo, que es una madera blanda, entre comillas, de las tropicales, contra un pino, si llevo al laboratorio, de seguro tendré una mayor capacidad de esa madera 8, seguramente. Entonces, porque es una regla general. Hay casos excepcionales o especiales, en las cuales hay maderas también, maderas en este caso de la zona conífera, que soporta mucho y que aguanta muy bien. Existen esas maderas también, por si acaso, pero no es la regla. Eso sería un primer punto, un primer elemento. Un segundo elemento es la rigidez. En cuanto a la rigidez, es la capacidad para experimentar deformación. Si vemos una viga, en una viga lo que se mide es la deformación vertical, ¿verdad? Entonces, para dimensionar una viga, ustedes que han visto resistencias de materiales, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos la viga con las cargas, encontramos el diagrama de momentos, el diagrama de cortantes, el diagrama de normales, y tenemos que diseñar o dimensionar o hacer que los esfuerzos actuantes sean menores que los esfuerzos resistentes, ¿verdad? Entonces, en una viga yo voy a comparar los esfuerzos, por ejemplo, de lo que serían normales o de flexión, ante un esfuerzo de flexión admisible del material. Voy a comparar los esfuerzos cortantes contra los cortantes admisibles del material. Si ambos cumplen, ya había cumplido el término de resistencia, ya estaría. En cuanto a la rigidez, ¿qué me voy a fijar? La deformación. Y ahí diremos, estamos con una pequeña deficiencia, que les voy a decir más adelante. Pero, igual, si comparamos rigideces entre maderas latifoliadas y maderas coníferas, igualmente, en el módulo de elasticidad que define lo que es la rigidez, son, diremos, elementos ciertamente similares, ya sean lo que sería coníferas y latifoliadas. Sin embargo, como regla general, usualmente ante una misma densidad, el módulo de elasticidad es un poquito más grande en cuanto a las maderas tropicales, a las latifoliadas. Es mejor. O sea que tenemos en Bolivia, por suerte, bosques de mayor calidad estructural en resistencia y rigidez que en regiones como Chile, que como Estados Unidos, Canadá. Tenemos esa ventaja. Y no solo Bolivia, también Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, que compartimos estos bosques andinos tropicales, que compartimos. Tenemos en Bolivia un sinnúmero de especies forestales que pueden cumplir con este principio. Por falta de presupuesto seguramente no se han estudiado todas, solo una parte se han estudiado. Yo tengo aquí un compendio de 60 especies forestales en Bolivia, que les voy a pasar, está en PDF esto, y ahí pueden verificar y les muestra desde un punto de vista botánico cómo es la hoja, el color del árbol, el tamaño y demás características, hasta la semilla, para que tú puedas reconocer y diferenciar un tronco de una madera almendrillo, un verdolago, etc., de acuerdo a sus características particulares y propias. Tengo este catálogo que lo he bajado en este caso, un sitio muy reconocido a nivel Bolivia, para que lo puedan tener. Esto los voy a pasar por el Classroom para que lo puedan revisar, ¿sí? Ahora, desde un punto de vista estructural, o más en este caso ya microscópico, ¿cuál es la diferencia? A ver, entre coníferas y latifoliadas. Aquí tenemos un cortecito, y a nivel microscópico tenemos la estructura molecular, la estructura, diremos, de las fibras. En ambos casos tenemos huecos, ¿no? Aberturas. Las aberturas son para el paso de los nutrientes, en este caso del agua, de la savia, desde la raíz hasta lo que sería la copa del árbol. Se transmite a través de esas como túneles o tubos, tanto en el lado derecho como en el izquierdo. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense al lado izquierdo, la cantidad de tubos, su tamaño y densidad es mucho mayor comparado con las maderas de la derecha. O sea, las coníferas, la estructura que tiene la madera es mucho más tubificada, tiene muchos más tubitos. Fíjense acá a la derecha, hay tubos un poquito más grandes, pero son muy separados, ¿no? Y el resto son tubos muy pequeñitos, que prácticamente no trabajan nada, son madera prácticamente sólida. Y los tubos de transmisión de lo que sería este líquido vital para la copa del árbol es mucho más espaciado, comparando una madera conífera. Ahí está la gran diferencia
de manera general, desde un punto de vista anatómico, de por qué la madera latifoliada es mucho más resistente que la madera conífera. Eso es. Obviamente esta experimentación o ensayo se ha hecho de manera particular para dos especies. Es para el pino, es para lo que sería, si no me acuerdo mal, el almendrillo. Y puede variar de una menor a mayor manera otro tipo de coníferas o tipo de maderas latifoliadas. Pero de manera general se observa esto. Entonces, ahí está la explicación de por qué las maderas latifoliadas son en general más duras y más resistentes. Y por ende también son más pesadas. Se dan cuenta aquí más madera en una misma unidad de área, más madera que al lado izquierdo. Entonces, de manera general, la madera latifoliada es más pesada que la madera conífera. Ahí está la relación. ¿Sí? En las maderas, sea un conífera o latifoliada, no importa, se distinguen tres tipos digamos, de estados. Una madera blanda, una madera semidura y madera dura. Tres tipos de estados. De manera general, la madera blanda, como que indica, su peso específico o densidad está alrededor de 300 kilos hasta 550 kilos por metro cúbico. Esto es general, puede variar un poquito más para arriba o para abajo. Mientras que las maderas latifoliadas, ¿sí? Hablamos de densidades mayores, usualmente a los 550 kilos por metro cúbico. O sea, eso es lo que pasa. Hay madera, algunas latifoliadas tienen un poquito menos, ¿verdad? Pero la mayoría está por encima, inclusive llegando a 1000 o un poquito más. Entonces ahí está la diferencia. Maderas más pesadas, maderas más densas, obviamente maderas más duras y más resistentes para de un punto de vista estructural, ya sea a la flexión, a la compresión, a la tracción y al cortante. De manera estructural, y aquí vamos a quedar el día de hoy, es lo último que vamos a revisar. De manera estructural tenemos el siguiente detalle. Acá tenemos un detalle que nos muestra la bibliografía referida a lo que sería la estructura de un tronco, ¿no? De todo un tronco, no todo nos va a servir. Aquí está bien explicadito. La parte de afuera, que es la corteza, no nos sirve. Sirve para, si se quiere, protege el árbol de las inclemencias del tiempo, de los agentes bióticos, de las termitas, etc. Pero esta protección, diremos, a nosotros no nos sirve. Puede servir para otro tipo de, digamos, de usos. Se puede reciclar y se puede formar también acerrín y otro tipo de técnicas. Pero para estructura no nos sirve. Luego viene el punto número 2, que es la corteza interior, ¿sí? Que tampoco nos sirve. Es, digamos, la corteza que es viva, que se va a luego convertir en corteza exterior. Luego tenemos lo que sería digamos, el cambio entre la corteza y la parte de la madera misma como tal. Se llama cambium, una pequeña laminita, que digan, que divide a lo que sería la corteza con la madera misma. Esta parte del cambio tampoco nos sirve. Lo que ya nos va a servir es la parte que está aquí dentro. Es la madera. El punto 4. El punto 4 se puede dividir en dos partes. La primera parte sería la parte de la albura, que les decía, que es la madera misma, pero que es más joven, que se ha formado más hacia afuera. Esta madera joven transmite por acá el alimento, o las partes de los nutrientes, hacia lo que sería de raíz, hacia el tronco del árbol. Y esta madera todavía es una madera muy, muy joven, que no es tan buena para un punto de vista estructural. Lo que más va a servir es la parte que está más hacia adentro, que es la madera llamada, en este caso, duramen. La parte más dura, como aquí indica, la parte más dura del tronco, y la parte que es el sostén estructural del tronco mismo, la madera más antigua. Esta madera es la que nos sirve para poder sacar estructuras, sacar vigas, sacar secciones resistentes. La parte nuclear central, que aquí está muy chiquito, no se ve muy bien, la parte de la médula, que tampoco nos sirve, les decía, esa madera muy vieja tampoco nos sirve y hay que descartar. Aquí se explica muy bien esta morfología de un tronco. Aquí también tenemos una vista un poquito mejor. Si se fijan acá, tenemos el tronco y no es perfectamente circular, ¿no? Puede variar un poquito la dimensión, no es tan circular, puede haber algunas deficiencias. Y si se fijan también hay como unas ya hendiduras, ¿no? Como unos radios, si se fijan acá, como unos radios, que es algo natural también. Al cortar el tronco se ve esto. Hay como unos radios que naturalmente se han formado. Yo no podría tener aquí una sección de viga que parte este radio, porque ya tendría como una grieta, ¿se dan cuenta? Entonces se hace complicado hacer los cortes para evitar ese tipo de deficiencias. Entonces aquí está la parte nuclear, la parte de la médula y la parte del duramen, propiamente dicho. Entonces, desde un punto de vista ala estructural, la madera tiene tres direcciones principales. Una dirección longitudinal, que es la paralela a la fibra, a la veta o al grano.
una dirección radial, siempre cuando este corte lo haya hecho radial, por aquí, como les explicaba, que va, digamos, perpendicular a los anillos de crecimiento, y hacia el centro del tronco, y un sentido tangencial, que es tangencial a los anillos de crecimiento. 3 direcciones principales. Lamentablemente, la madera es un material que soporta de manera distinta las cargas en las 3 direcciones. Es más, si una carga viene inclinada y no es ni radial, ni longitudinal, ni tangencial, también va a soportar de manera diferente esta carga. Se dice que la madera es un material anisotrópico, porque la madera resiste o tiene una capacidad distinta en cualquier dirección. Sé que la madera es muy diferente al acero, ¿no? Y todo lo que he visto ustedes de mecánica de materiales, referido a materiales isotrópicos. La madera tiene, entonces, parámetros resistentes múltiples, ya sea resistencia de atracción, compresión, flexión, como también módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson, diferente para cada dirección. Pero desde un punto de vista práctico, se simplifica esto y se considera que la madera es un material ortotrópico, es decir, que solo va a trabajar en 3 direcciones: la dirección longitudinal, radial y tangencial. Y para cada dirección tenemos un módulo de elasticidad y un coeficiente de Poisson, distinto para cada uno de ellos. ¿Ya? Ahora, esta definición de material ortotrópico también se simplifica si tú tienes este criterio de, por ejemplo, tener una columna, en este sentido, una columna que sea paralela a las fibras, o sea, que la longitud sea paralela a las fibras, no tengas aquí un ángulo. Entonces se simplifica porque todo en el cálculo vas a usar solamente el módulo de elasticidad longitudinal, el sentido longitudinal. Entonces ahí se va a simplificar el sentido radial y tangencial. O sea que desde un punto de vista de cálculo podemos calcular de manera longitudinal vigas, tensores, columnas, y un poco olvidarnos del sentido tangencial y longitudinal. Si se darán cuenta, ¿no? O sea, realmente en 3 dimensiones es anisotrópico, si quieres ortotrópico para un poquito bajarle la complejidad, pero y en el cálculo mismo, por simplicidad, se maneja como un material, entre comillas, isotrópico. Así se hace. Entonces verán que la madera es mucho más compleja realmente de analizar que el acero, que el hormigón. O sea, tiene esa particularidad, ¿no? Aquí tenemos un corte real, como nos quedaría una seccioncita, las direcciones, ¿no? Longitudinal, radial y tangencial. Esto para que se pueda ver acá. Aquí tenemos los anillos de crecimiento, ¿no? A diferencia del anterior caso, que es más esquemático. Entonces, quedaríamos aquí. Mañana vamos a ver las familias maderables en Bolivia y vamos a ver, ya vamos a hacer ejercicios sobre lo que sería, en este caso, lo que sería cómo se cubica la madera. Mañana tienen que venirse con sus calculadoras y con ganas de hacer ejercicios, porque vamos a hacer bastantes referido a la cubicación, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Y perdón, dijo mañana ejercicios de cubicación. Sí, de cubicación. ¿Qué es cubicación, sabes? No, para averiguar. Uy, ¿cómo vas a saber qué es cubicación? ¿Qué es cubicar? Computar. Eso es, ¿qué es cubicar? Si te mando a comprar, digamos, te mando a medir, diremos, una casa. ¿Tú cómo mides un muro de una casa? ¿Cómo mides? Por dimensiones, o sea, hay ¿Pero qué dimensiones? longitudinal, transversal sería ancho. Cubicar se refiere entonces a medir el volumen, ¿sí? Más que el volumen, que es lo real, ¿no ven? El espacio, tú mides en función a cómo está el ítem. Un muro jamás vas a medir vos metro cúbico. Se paga y se mide por metro cuadrado. Tú dices, este muro es un muro de 10 centímetros de espesor, pero en metros cuadrados, aquí viendo, digamos, con mi instrumento, salen 250 metros cuadrados. Se paga por metro cuadrado. Se cubica por metro cuadrado. Y tú sabes que es un volumen en el espacio, pero obviamente como ingeniero civil sabes que debes cubicar por metro cuadrado. Un piso también por metro cuadrado. Un elemento de hormigón armado, por metro cúbico. La madera se cubica por pies cuadrados. Parece raro, ¿no? Es por pies cuadrados. Vamos a ver mañana cómo se hace. Les voy a colocar hasta la tarde algunas asignaciones de lo que sería en este caso lecturas que quiero que hagan para mañana.
Entonces van a estar atentos hasta antes de las 2 de la tarde. Voy a subir al grupo al Classroom, por favor, ¿sí? Muchísimas gracias. Estamos sobre la hora. Muy buenos días.